Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 14, la segunda parte de este capítulo que corresponden del versículo 12 al 23 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Castigo irremediable sobre Israel. Castigo irremediable sobre Israel. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones. Estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a la lectura de nuestra porción. Primero en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y cadere desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra y dijere: Espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová, el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor: cuánto más yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles: espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Bien, ahora vamos a leer en la segunda versión, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra de Dios: Luego recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, supongamos que los habitantes de un país pecaran contra mí y yo alzara mi puño para aplastarlos al cortarle la provisión de alimento y al hacerles pasar un hambre que destruyera tanto a personas como a animales. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran ahí, su justicia los salvaría solo a ellos, y no a ningún otro, dice el Señor soberano. O supongamos que yo les enviara animales salvajes que invadieran el país, mataran a los habitantes y dejaran la tierra desolada, demasiado peligrosa para ser transitada. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque esos tres hombres estuvieran allí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, se salvarían solo ellos tres, pero la tierra quedaría desolada. O supongamos que yo provocara guerra contra el país y mandara ejércitos enemigos para destruir tanto a personas como a animales. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque esos tres hombres estuvieran ahí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos tres se salvarían. O supongamos que yo derramara mi furia y enviara una epidemia al país que matara tanto a personas como a animales. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, aunque Noé, Daniel y Job estuvieran ahí, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas, solo ellos tres se salvarían por causa de su justicia. Ahora esto dice el Señor soberano: qué terrible será cuando estos cuatro castigos espantosos caigan sobre Jerusalén: guerra, hambre, animales salvajes y enfermedades, y destruyan a todos sus habitantes y a todos los animales. Sin embargo, habrá sobrevivientes quienes vendrán aquí desterrados como ustedes en Babilonia. Ustedes verán con sus propios ojos los perversos que ellos son, y entonces no se sentirán tan mal por lo que hice en Jerusalén.
Cuando se reúnan con ellos y vean cómo se comportan, entenderán lo que hizo Israel no fue sin motivo. Yo, el Señor soberano, he hablado. Bien, ahora vemos que el propósito de Dios es castigar a los judíos culpables. Solamente unos pocos serán salvados. El juicio sobre Israel no será conjurado por los pocos justos, pero hay una imposibilidad de salvarse. El pecado del pueblo exigía castigo, y Dios iba a enviarlo a menos que se arrepintieran. Al rechazar su invitación, aceleraron su destrucción. Cuando vieran que el juicio de Dios estaba cerca, el pueblo no sería librado sin importar quién intercediera por ellos. 4 veces se hace referencia a 3 hombres justos conocidos en la historia de Israel: Noé, Daniel y Job, para subrayar que ninguno podría intervenir para evitar el juicio divino. Su justicia les serviría a ellos mismos, pero ni a sus propios hijos podrían proteger de ella. Aunque la intercesión no los podría salvar, Dios prometió preservar un remanente. Aún en medio de tanto juicio se ve el amor del Señor por su pueblo. 5 castigos se mencionan en este pasaje: hambre, las bestias, la guerra, la pestilencia y una combinación de las 4 cosas mencionadas. Tan grande fue la maldad del pueblo que ni aun hombres tan justos como Noé, Daniel y Job los salvarían. Solo podrían salvarse a sí mismos. Daniel fue un contemporáneo de Ezequiel, pero ya había alcanzado fama entre los desterrados como ejemplo de justicia. Varias de las profecías de Ezequiel tratan asuntos de culpa y responsabilidad. Estas profecías señalan que una comunidad no puede escapar del juicio por su culpa por confiar en la justicia de unos pocos de sus miembros. Una sociedad corrompida no puede esperar ser exonerada en razón de tener unos pocos santos en su medio. No puede expiar por las faltas de una familia corrompida el tener un antepasado piadoso. Ezequiel advierte a Jerusalén que no cometa una equivocación tal. Su retribución venía, aunque algunos serían salvos. Esta profecía presenta los 4 espantosos juicios que afligirían la tierra: el hambre, las fieras dañinas, la espada y la peste. Tales desastres estaban relacionados. Una guerra debilitante traería con ella hambre, enfermedad y devoradores. Se ha debatido mucho sobre si los desastres modernos tienen una conexión directa con el juicio de Dios. El horrendo mensaje de Ezequiel es que algunos desastres naturales son castigos divinos. Notemos, sin embargo, que la tarea de Ezequiel no es alegrarse, sino advertir, de modo que el pueblo pueda volverse de sus caminos errados. Es un juicio ineludible. El pueblo considera a Jerusalén ahora como un amuleto de buena suerte que los mantendría a salvo. También consideraba que la presencia de gente justa, es decir, creyentes entre ellos, era como una póliza de seguro contra la ira de Dios. De seguro Dios no nos castigará, pues tendría que castigar también a los que son fieles. Eso es lo que razonaban. Pero Dios decía no. La destrucción de Jerusalén era inevitable. El juicio de Dios por medio del hambre, las bestias feroces, la espada y la peste estaban tan firmemente decretados que ni siquiera la presencia de creyentes tan prominentes como Noé, Daniel y Job lo podrían evitar. Si la presencia de estos 3 creyentes no podía detener la inevitable destrucción de Jerusalén, la realidad sería mucho peor, ya que no había justos que amortiguaran la ira de Dios. La guerra trajo el hambre, la cual trajo mortandad, y esta a la vez trajo animales carroñeros que transmitieron enfermedades. Dios usó todos esos agentes cuando dejó caer su ira sobre la ciudad y sobre el pueblo que se había rebelado contra él. Los sobrevivientes que habían sido llevados a Babilonia por sus actos idólatras les probarían a los que estaban en el exilio que el Señor había tratado justamente a Israel. Esto les aseguraría a los exiliados de Dios que nunca hay un actuar injusto de parte de Dios.
Las relaciones con el Señor son de carácter personal. La fe de nuestros padres no compensa nuestra incredulidad. La santificación de nuestro cónyuge no compensa la maldad. La dedicación de nuestra familia al Señor tampoco puede compensar nuestra indiferencia. En realidad es aleccionador ver la mano del Señor aplicando disciplina. Nos ayuda a darnos cuenta que sin esos castigos tal vez los descarriados no regresarían al Señor. El quinto mensaje es relacionado con la certeza del juicio. De nueva cuenta, Ezequiel declaró la inevitabilidad del castigo de Israel. Si el Señor estuvo dispuesto a librar a la malvada ciudad de Sodoma, si se pudieran encontrar 10 justos en ella, los israelitas en tiempos de Ezequiel pensaban que seguramente salvaría a Jerusalén gracias a los individuos rectos que aún tenía entre sus ciudadanos. Pero el quinto mensaje del profeta puso en claro que los pocos justos no impedirían que cayera el juicio de Dios sobre Jerusalén. Es también una lección sobre recompensa de la justicia personal. Ezequiel no sabe mucho de la clase de justicia social que se proclamó a principios del siglo XX. Para él lo realmente importante es si el individuo sirve personalmente a Dios o no. En estos versículos el profeta dice que el Señor ha de juzgar a Israel por hambre, por bestias feroces, por espada y pestilencia, y que nadie se librará a no ser que sea una persona justa. Quebrantaré el sustento del pan. Ha sido traducido, el sostén de su pan es quebrado, y hago que el alimento sea escaso. Aunque una persona sea justa como Noé, Daniel o Job, su justicia alcanzará solamente para su propia liberación, no alcanzará para sus hijos o sus hijas. Ezequiel era arminiano, siglos antes de que existieran los arminianos como tales. Las personas necesitaban arrepentirse y volverse individualmente a Dios y perseverar en la obediencia moral a Él. De otro modo serían objeto de la ira del Señor Dios. No era suficiente ser israelita o hijo del mejor de los israelitas. Ezequiel no conoce la idea de que una persona sea aceptada a Dios debido a algún divino decreto de elección. Un individuo es justo solamente si lo es por sí mismo. Con pacto o sin pacto, el Señor busca individuos que se entreguen verdaderamente de corazón a Dios y le obedezcan. Con todo, algunos israelitas han de sobrevivir a los 4 juicios terribles del Señor. La versión de Valera los llama remanente, pero sería mejor llamarlos simplemente sobrevivientes, como en la Biblia de Jerusalén, ya que no son justos, como por lo general lo es un remanente en el sentido bíblico. No sufren la muerte, porque el Señor quiere que esos sobrevivientes del pecado de Jerusalén revelen a otros por sus vidas corruptas cuán justo había sido el castigar a la mayoría. Esta sección es bastante reveladora, porque habiendo establecido ese principio general, Ezequiel aplica a Jerusalén las palabras que pronunció. Cuanto más grave sería cuando el Señor enviare contra Jerusalén sus 4 juicios terribles. Sería peor para Jerusalén porque la ciudad no contaba con 3 gigantes de justicia para que intercedieran por ella. Si los 3 paladines de la rectitud mencionados serían capaces de salvar la tierra malvada, ¿cómo podía esperar Jerusalén que escaparía si carecía totalmente de individuos rectos? Pero en medio del anuncio de su juicio, Dios también incluyó una nota de consuelo. El castigo divino sería aceptado por los exiliados que estaban en cautiverio cuando observaran el carácter impío de aquellos que sobrevivieran a la caída de Jerusalén. A pesar de todo, quedaría un remanente que serían librados del juicio. Algunos sobrevivirían a la destrucción de Jerusalén y serían llevados fuera, trasladados a Babilonia como cautivos. Cuando llegaran a su cautiverio, los exiliados que ya estuvieran allí
observarían su camino y sus hechos, verían su mala conducta y serían consolados del mal que Dios hizo caer sobre Jerusalén. Aunque se encontrasen en la tierra estos varones, Daniel estaba sobreviviendo en la corte de Nabucodonosor cuando Ezequiel escribía, y aún así se le reconocía junto con los hombres justos de Dios de la antigüedad. No es verdad que no pueda haber héroes de la fe en la actualidad como los ha habido en épocas pasadas. Tal vez algunos de nosotros seamos llamados a tal acto. Dios juzga severamente cualquier otra tierra, cuanto más juzgará severamente a Jerusalén, donde se hallaba su templo. Este remanente será librado para testificar lo que hizo Jehová. La culpa de Judá era demasiado grande para poder perdonarse, aun cuando existiese la intercesión de Noé, Daniel y Job. ¿Qué diremos de nuestra sociedad con sus crímenes, con su violencia, los abortos, la inmoralidad, la idolatría o el humanismo secular? Todo esto nos lleva a dos pensamientos. El primer pensamiento son los castigos del Señor. Distintos instrumentos, hambre, fieras, espada y peste. Es interesante comparar lo que menciona Ezequiel tanto con Levítico y Deuteronomio con primer libro de Reyes capítulo 8, donde Dios anticipa que este tipo de castigo vendrá sobre la nación cuando ésta se aparte de él. Ya Israel había escuchado estas advertencias. Ya Israel había sido advertido sobre las condiciones que serían sobre ella si se apartaban de la fidelidad de Dios. La segunda condición son estos hombres justos, estos tres personajes citados por el profeta. La justicia o su justicia. Y vale la pena dar una breve definición de la palabra. Aunque el sentido original de la palabra tenía que ver con lo recto, en su uso está en relación con una acción que se conforma a una norma. Sin embargo, hay una riqueza considerable en el concepto bíblico de justicia. Un ingrediente básico de la enseñanza del Antiguo Testamento de la misma es que se trata de un concepto de relación, tanto entre Dios y el hombre, como entre el hombre y hombre. En este pasaje se usa como un antónimo de infidelidad, por lo que ha dicho, debemos enfatizar el sentido de fidelidad a Dios. Si vemos cuáles son los elementos de exterminio, vemos la espada, que se refiere a la guerra, a esta desolación también que vendría sobre la nación, sobre las pestes y sobre todas las bestias salvajes que estarían ahora invadiendo la nación. Los pecados nacionales acarrearían castigos nacionales. Si un país peca contra mí, cuando el vicio y la impiedad se hacen endémicos y prevalecen universalmente las impiedades más osadas y las más groseras inmoralidades, yo extiendo mi mano sobre él. El castigo que yo les imponga será irreversible. Dios siempre dispone de una gran variedad de juicios con que castigar a las naciones sumidas en el pecado. Se especifican estos castigos que son muy duros. El hambre. Al retener los beneficios comunes, Dios puede castigar severamente al hombre, negándole, por ejemplo, la lluvia que le quebranta el sustento del pan. Las bestias feroces que pasan por el país, de forma que los hombres no puedan pasar por él y tengan que permanecer en casa o ser devorados por las fieras. Cuando los hombres se rebelan contra Dios, es justo que las criaturas inferiores se rebelen contra el hombre. La guerra. Dios castiga con frecuencia a las naciones pecadoras y trae sobre ellas la espada del invasor. Espada, dice Dios, pasa por la tierra. Y la peste, una enfermedad terrible que a veces ha dejado casi despobladas las ciudades.
Cuando los que profesan ser pueblo de Dios se rebelan contra Él, justamente pueden esperar que contra ellos caigan varios de esos castigos juntos, incluso todos los 4 mencionados en los versículos 13 al 19. Así aparecen juntos en el versículo 21. Suelen haber personas buenas, aún en aquellos lugares que por abundancia y gravedad de los pecados están maduros para la ruina, incluso en un país que haya transgredido gravemente contra Dios. Se podrían encontrar a hombres como Noé, Daniel y Job. Daniel había sido llevado al cautiverio. Quizá hubo en Jerusalén quienes pensaban que si Daniel hubiese continuado en la ciudad, Dios habría perdonado por atención a él. Pero dice Dios, no, aunque estuviese él en tan inminente condición en la ciudad y hubiere gente como Noé cuando estuvo en la tierra y Job en la tierra de Uz, ni aun estos 3 hombres juntos podrían librar de la catástrofe a Judá o a Jerusalén. Dios con frecuencia perdona lugares extremadamente perversos en atención a unos pocos hombres piadosos que viven allí. Recordemos el caso de Abraham, quien habría podido salvar con su oración a ciudades tan nefastas como Sodoma y Gomorra, que Dios le prometió perdonar si hallaba allí a 10 justos. Los 3 varones mencionados en los versículos 14 y 20, y aludidos también anteriormente, fueron poderosos en sus oraciones. Noé guardó su integridad y en atención a él y a su familia se salvó en el arca. Job fue poderoso en sus oraciones por sus hijos y por sus amigos. Daniel, compañero de tribulación de ellos, era varón eminente en humildad, de constante integridad, de perseverancia en la oración. Pero cuando el pecado de un pueblo ha llegado a su nota más alta, el consejo de Dios decreta su ruina. Ni la piedad ni las oraciones de los varones más eminentes de la historia pueden hacer que Dios revoque su sentencia. Solo ellos tal vez escaparían de la ruina. Vemos aquí los antecedentes que había para este juicio. Cuando aquellos hombres que se hubieran librado del juicio sobre Jerusalén y fueran llevados a Babilonia, y entonces los que estaban en el exilio observaran sus actitudes, sus pensamientos, su comportamiento, aquellos que estuvieran en el exilio, los observarían y dirían, ¿cuánta razón tenía Dios en haber llevado juicio? Ahora, hemos dicho esto, los pecados nacionales acarrearían este juicio sobre toda la nación. Aunque los pecadores escapen de un juicio, siempre tendrán otro esperándoles. Cuando el pueblo que profesa a Dios se rebela contra él, pueden esperar justamente todos sus juicios. La fe, la obediencia y las oraciones de Noé prevalecieron justamente para salvar su casa, pero no al mundo antiguo. El sacrificio y la oración de Job a favor de sus amigos fueron aceptados, y Daniel prevaleció para la salvación de sus compañeros y de los sabios de Babilonia. Pero un pueblo que ha llenado la medida de sus pecados no debe tener esperanza de escapar por amor a justos que vivan entre ellos, ni siquiera de los santos más eminentes, que pudieran ser aceptados por su propio caso, solo por medio de los sufrimientos y la justicia de Cristo. Pero aun cuando Dios hace las desolaciones más grandes con sus juicios, salva a algunos para que sean monumentos de misericordia, creyendo firmemente que aprobaremos todos los tratos de Dios con nosotros mismos y con toda la humanidad. Acallemos todas las murmuraciones y objeciones rebeldes. Pensemos que en este estudio hemos encontrado el optimismo falso de los días de Ezequiel
Y lo que Pedro nos enseña en su segunda carta. El hombre no quiere reconocer su responsabilidad frente a Dios y el juicio que viene. Pero tenemos indicios hoy en día, a la luz de la enseñanza de Pedro en cuanto a esto. Debemos evitar vivir como vive el mundo si queremos ser salvados del juicio. Vemos aquí un gran tema, la necesidad de justicia personal para ser librados. Es el gran tema que nos presenta aquí Ezequiel. El Señor vuelve a hablar a Ezequiel, revela los grandes pecados de Jerusalén. Algunos en el exilio estaban recordando la promesa de Dios a Abraham que libraría a Sodoma si había suficientes justos. Seguramente llegaron a pensar que a causa de estos justos, Dios no traería juicio sobre estas ciudades. Es una actitud cobarde pensar usar a los santos como póliza de seguro para cubrir a los pecadores. Ha sido el fracaso humano en cada generación. Una comunidad que se siente poco avergonzada de su pecado y tiene una falsa sensación de seguridad, como si fuese un amuleto tener a hombres santos. Estas pretensiones se convertirán en su ruina. Cuando el pecado ya ha ido muy lejos, Jehová extiende su mano de juicio por hambre, por espada, por guerras, por pestilencias. La culpa de Israel era evidente. Probablemente no es suficiente simplemente notar que la situación de Israel era deplorable y sus pensamientos eran aún más aborrecibles. El Señor había prometido guerra, hambre, animales salvajes y enfermedad. 4 agentes de juicio divino vencerían incluso la influencia de 3 individuos extremadamente justos. A pesar de este severo juicio sobre Jerusalén, algunos de los habitantes, como hemos dicho, sobrevivirían. Una liberación vicaria del pecado individual, sin embargo, es imposible, excepto por la singular liberación vicaria eterna provista por Jesús el Mesías en su muerte sustitutiva por todos los pecados. Solo puede liberar a otros debido a su muerte por su pecado y su resurrección de entre los muertos. No hay otro camino, no hay otro medio. Necesitamos nosotros contar con justicia personal imputada por Cristo si en verdad queremos ser libres, si en verdad queremos ser salvos y obtener vida eterna. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia. Padre bendito, Señor, hoy rogamos por aquellos que, Señor, escudados en sus propios pensamientos y en sus propios actos, Señor, piensan que pueden llegar a justicia y tener justificación delante de ti. Señor, obra en sus mentes, en sus corazones, en sus pensamientos, para que reconozcan, Señor, que el único medio es Cristo Jesús. Gracias, Señor, por sus provisiones de salvación y vida eterna por medio de Cristo, Señor. Permítanos ser humildes y sencillos y aceptar esa verdad, Señor, que a nosotros nos hace libres. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por lo que sigues haciendo. Gracias porque sigues trabajando en los mentes y corazones de aquellos que están en la oscuridad. Te pedimos, Señor, que prontamente ellos también reconozcan la luz de tu salvación y de tu evangelio. Gracias te damos de todo ello y todo lo rogamos y pedimos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan
un excelente día. Que el Señor les bendiga.